He's an amazing God. Es un Dios asombroso. You know, I get, even though I don't attend this service with you, Saben que normalmente yo no estoy en esta reunión. this service is in my prayers. Esta reunión siempre está en mis oraciones. Because we prayed for such a long time for us to have a real Spanish work. Porque hemos orado por tanto tiempo para poder tener esto, una reunión en español. And you're a result of that prayer. Y todos ustedes son resultado de esas oraciones. And God's given us an incredible pastor to help do this work. Y Dios nos ha dado un increíble pastor para llevar a cabo esta obra. And we're so thankful for Ivan and Cindy, Estamos muy agradecidos con Dios por la vida de Iván y de Cindy, because they're doing the work of the kingdom porque lo que hacen ellos son las obras del reino. and helping us. If I'm going to go to Mexico all the time, Y nos ayudan a nosotros. Si yo voy a ir a México todo el tiempo, I always said we should have a Spanish work. que siempre dije, bueno, si me la paso en México, aquí deberíamos también una obra para los hispanos. And I always felt like we were missing the mark, Y siempre sentí que nos faltaba eso. because I would go to Mexico or Latin America Que cuando yo voy a México, a Latinoamérica, and come home and see all the massive need among the Hispanic community, pero volví a casa y veía la gran necesidad que había dentro de la comunidad hispana. and I'd cry out to God and just say, God, we need to do something about it. Y clamaba al Señor diciendo, Dios, tenemos que hacer algo al respecto. And so you're the result of that cry. Y ustedes son el resultado de ese clamor. And this service is going to grow so Y large. sé que esta reunión va a crecer de tal manera It's going to be amazing que, what God does with que this será group. increíble lo que Dios hará en este lugar. The best is yet to Lo come. mejor está por venir. There's a saying that I have that I have been praying into. Hay una frase en la que yo realmente he estado orando mucho. Because when you go through battles, you got to learn how to fight. Porque cuando pasamos por algún tipo de batalla en nuestra vida tenemos que aprender a luchar. It says battles are won by prayer, Y esta frase dice, las batallas se ganan por medio de la oración, praising and worshiping, declaring, decreeing, de alabar, de adorar, de declarar y decretar, prophesying and thanking God profetizando y agradeciendo a Dios for the victories we do not yet see, por las victorias que aún no hemos visto. but know they are already ours because of the work that Jesus did on the cross. Pero sabiendo que ya son nuestras por la obra que Cristo hizo sobre la cruz. I'm telling you, every promise ever given to you, Se los digo, cada promesa que les ha sido dada, may you see it happen in 23. sé que la verán hecha en este 2023. May you see the impossible take place in your life. Que puedan ver lo imposible tomar lugar en sus vidas. May this year be the most amazing year of your life. Y que este año sea el más asombroso de sus vidas. May God bless you this year. Que Dios pueda bendecirles en este año. May He give you more than enough. Que les pueda dar más que suficiente. And may your life be so a testimony of His love. Y que sus vidas sean un testimonio del amor de Dios. And then there's another saying I pray into. Y hay otra frase en la cual he estado orando mucho. You're not fighting for Y victory, es que no luchamos para obtener la victoria, you're fighting from victory. sino que luchamos a partir de la victoria. If you could get it in your spirit, Si eso lo pudieras comprender en tu espíritu, you are fighting from victory. que estás luchando ya a partir de una victoria. Victory is already won. Porque la victoria ya ha sido ganada. When the devil says you're going down, Cuando el enemigo te dice vas a caer, remind him you're going to win. recuérdale que vas a vencer. Remind you you're going to overcome. Recuérdale que te vas a You fight sobreponer. from victory. Porque estás luchando a partir de la victoria. I don't know why I started my sermon with that, Y no sé por qué hoy quise comenzar este mensaje con esa frase, but I believe the body of Christ pero creo que como cuerpo de Cristo needs to fight from victory. debemos aprender a luchar a partir de la victoria. Today, my opportunity is that I am going to share to you about tithing, giving, and generosity. El día de hoy tengo la oportunidad de compartirles sobre un tema que es sobre el dar, el diezmar y ser generosos. I want to talk to you about money. Les quiero hablar del dinero. Most people say they don't have enough. Muchos decimos, no tengo suficiente. I never heard anybody say I have more than enough. Pero pocas veces escucho a alguien decir, no hombre, a mí me sobra. But we everything of our life
money is attached to Pero it. la realidad es que todo lo que nos rodea en nuestras vidas, el dinero va involucrado con eso. And you would think you should go to Forbes or Fortune 500 or the Wall Street Journal. Y tal vez tú dirías, bueno, pues me leo la revista de Forbes o la revista de Wall Street o alguna otra revista de finanzas If you're going to learn about money. para aprender de finanzas. But did you know Pero sabías that the Bible says more about money que la Biblia habla más del dinero than it does about prayer and que faith? incluso sobre la oración o la fe? More than it says about heaven or hell. Incluso nos dice más de las finanzas que del cielo y del infierno. God understands the importance of money. Porque Dios entiende la importancia que hay en nuestros recursos. It flows through every area of our lives. Pues el dinero realmente fluye a través de todas las áreas de nuestra vida. The clothes that you wear, La ropa que usas, the bed you sleep on, la cama en la que duermes, the TV you watch, el televisor que ves, the car you drive, el carro que the house you live conduces, in, la casa en the la que food that vives, you eat. los alimentos que Every part of consumes, your life, cada parte de tu vida, money's attached to el it. dinero está involucrado en ella. So don't you think we should learn how God's view on money is? Así que ¿no crees que sería bueno aprender cuál es el punto de vista de Dios en cuanto a nuestras finanzas? I asked a pastor in Mexico. En una ocasión le pregunté a un pastor en México. It's a great church. Es una iglesia increíble. I asked him, I said, Pastor, Y le pregunté, pastor, the reason why I asked him because I was feeling that God was saying, Randy, I want you to preach on tithing here. y la razón por la que le pregunté esto a ese pastor es porque el Señor me estaba conmoviendo para predicarle sobre el diezmo. And I'm a guest in his church. Ahora yo estaba como invitado en su And iglesia. I don't see, I don't talk about that in the Y churches. la realidad es que cuando voy como invitado a una iglesia normalmente no hablo sobre este I tema. let pastors pastor their church. Pero ahí estaba con el pastor de la iglesia But I felt Holy Spirit telling me, I want you to talk y about it. sentí al Espíritu Santo decirme que quería que hablara de ese tema. I asked him, how many people in your church tithe? Así que le pregunté, ¿cuántas personas de su iglesia diezman? I was shocked at the number. Y yo me quedé impresionado por la cantidad que él me dio. And you say, well, maybe they don't have a whole lot. Bueno, usted diga, bueno, tal vez no tienen mucho, And they can't afford to tithe. o tal vez no tienen finanzas suficientes But para dar. the number was so low. Pero la cantidad, el porcentaje de personas que lo hacía era tan bajo, Less than 20% of the church era un poco menos del 20% de la iglesia, tithe. los que diezmaban. I go, wow. Y dije, vaya. He says, I pray about it. Y me dijo, sí, yo oro mucho por eso. I said, let me preach on it. Y le dije, ¿por qué no me deja predicar de ese tema? He said, good. So I don't have to. Me dijo, ay, bien, así yo ya no tengo que predicarles ese tema. God that morning used that sermon, Y Dios esa mañana usó ese mensaje. and according to pastor later on, Y told con- me that the money had tripled. Y conforme al pastor, hablando con él tiempo después, me dijo que sus ofrendas, sus diezmos se triplicaron. Because many people that morning caught a hold of what God was saying about tithing. Porque esa mañana mucha gente realmente recibió lo que Dios les habló a su vida sobre este tema de los diezmos. In Malachi, the 3rd chapter, verse 7, En Malaquías capítulo 3, versículo 7, vamos a leer por ahí, si tiene su Biblia, acompáñanos, dice, desde la época de sus antepasados se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes preguntan, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el ser humano a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé al devorador para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor de los ejércitos. Entonces todas las naciones los llamarán dichosos. Los llamarán dichosos porque ustedes tendrán una tierra maravillosa, dice el Señor de los ejércitos. see, tithing, all you're saying in tithing is you're saying, God,
everything I have belongs to you. Sabes, cuando diezmamos, lo que realmente le decimos a Dios es, Señor, todo lo que yo tengo te pertenece a ti. Tithing opens up the window of heaven to bless you. Y el diezmar realmente abre las ventanas de los cielos para ser bendecidos. Tithing will bless you in every way. El aprender a diezmar realmente te va a bendecir en todas las áreas de tu vida. In learning how to deal with your money, the first thing you need to learn is how to tithe. Cuando quieres aprender a cómo manejar tus finanzas mejor, lo primero que debes aprender es a diezmar. How to give God what belongs to God. Cómo darle a Dios lo que le corresponde a Él. You know that whenever God created the heavens and earth in the Garden of Eden, Sabes, cuando Dios creó los cielos, la tierra y el jardín del Edén, He said to Adam, He said, all of the garden is yours except one tree. le dijo a Adán y Eva, les dijo, todo lo que hay aquí les pertenece excepto un árbol. And don't eat from that tree, Y les dijo, no coman de ese árbol, because that tree belongs to porque me. ese árbol me pertenece a mí. It was a tithe, that tree. Ese era un diezmo, ese árbol era un He diezmo. set up the principle of tithing. Él nos desde el fundamento, Él les enseñó el principio del diezmo. Because every time you tithe, Porque cada vez que tú you're diezmas, saying to God, God, all of it belongs to you, but here's le yours. estás diciendo, Dios, todo te pertenece a ti, pero aún así aquí te doy lo que te corresponde. And you give it to God. Y se lo entregas a Dios. Just as the law of gravity works, Así como funciona la ley de la gravedad. you throw something up, it falls to the ground. Lanzas algo hacia arriba, va a caer al piso. Just as it works, Así como funciona esa ley, so does the law of tithing así work. también funciona la ley del diezmo. Even the world understands the law of tithing. Y esto hasta el mundo lo comprende. HEB created a store here in San Antonio. HEB cuando se fundó, nació aquí en la ciudad de San Antonio. Mr. Butt was a good Christian man. El señor Bott era un hombre muy bueno, muy buen He said, cristiano. I want my store to prosper. Y él dijo, yo quiero que mi negocio pueda prosperar. So he would give his tithes and offerings from that store. Así que todo lo que ese negocio generaba, él daba su diezmo y su ofrenda. When he died, he gave all of this to his family. Cuando él falleció, él le dejó todo ese negocio a su familia. His family ended up selling it Su familia después de un tiempo terminó vendiendo la for compañía, multi-millions and millions of dollars. pero lo lograron vender por millones y millones de dólares. Now we have HEB in Mexico. Y ahora tenemos HEB hasta en México, We have it all over the United por States. todo Estados Unidos. HEB from a man who said, I'm going to tithe. HEB nació de un hombre que dijo, yo voy a diezmar. He said, I'll give it to God. Dijo, le voy a dar a Dios And lo que le God blessed corresponde. Y Dios lo And bendijo. multiplied it Dios lo multiplicó to what it is a today. lo que conocemos de HEB el día de hoy. See, the law never changes. Esa ley no cambia, It always works. siempre funciona. See, if we will give our tithes, ¿Sabes? Si nosotros aprendiéramos a dar that el diezmo, 10% that belongs to ese God, 10% que le He will corresponde a bless Dios, the whole rest of it. Él bendeciría el resto, el otro que nos quedamos nosotros. I don't know how you take 10% out of 100 Yo no sé cómo puedes tomar 10% del 100% and live off of 90. y vivir con el 90%. And I don't understand how Y in the world it goes to everything I need. Y yo no entiendo cómo ese 90% alcanza todas las áreas donde yo lo necesito, But it does. pero me alcanza. I was young in ministry. Cuando yo era joven en el ministerio, I was on the evangelistic field. I traveled all over Texas. estaba en el área del evangelismo, And the- viajaba por some muchas of the United iglesias, States. por todo Estados Unidos. And I was about to lose everything I had. Y llegué al punto en el que estuve cerca de perder todo lo que tenía. I didn't have very much, No tenía mucho, but I was about to lose all I had. pero iba a perderlo todo lo que I go to tenía. my father. Fui con mi papá I said, Dad, y le dije, I papá, need help. necesito I'm ayuda. about to lose everything. Estoy a punto de perderlo todo. And the first question he asked Y me, la primera pregunta que él me hizo, do you me tithe? dijo, ¿estás diezmando? I go, Dad, Yo le dije, papá, I'm a preacher. yo soy un predicador. Well, he was a preacher too. Y él también era un predicador. I said, I'm part of the Le dije, Levites. yo soy parte de los levitas. We get the tithes. We don't give the tithes. Nosotros recibimos los diezmos, nosotros no los damos. He told me that's your Me problem. dijo, ese es tu problema.
That is your problem. Ese es tu Because problema. if you don't tithe, Dijo, si no diezmas, God's not going to bless everything else. Dios no va a bendecir todo lo He demás said, que hay en let tu me vida. teach you how to tithe, Me dijo, son. déjame enseñarte a diezmar, hijo. He taught me how to Y tithe. me enseñó a cómo I was around hacerlo. 24. Tenía como 24 And now I'm años. 69. Y ahora tengo All these 69. years Y I todos have been estos blessed. años he sido Beyond bendecido. my Más de lo que yo puedo imagination. Beyond what imaginar. I could even figure Más de out. lo que yo Because podía I creer learned para to mí. tithe. ¿Por qué? Porque I aprendí learned a to give God diezmar. His. Aprendí que Dios da. And He'll take the rest. Cuando le damos a Él se And encarga del multiply it. resto y lo multiplica. I've not had lack since. Y desde entonces nunca ha habido escasez en mi vida. There was a lady in my life. Había una hermana que yo conocía I was about 10 years old. cuando yo tenía como 10 años. And she's coming to our church. Ella iba ahí a nuestra iglesia. We were on 36th Street at the time. En aquel entonces estábamos en la calle 36. My dad would take me to go visit her. Mi papá me llevaba, la visitábamos. Her husband was a drunk, Su esposo unemployed. era un alcohólico. Her son had polio. Su hijo tenía la enfermedad del polio. Her kids were education was very hard for them. Sus hijos, su educación, ellos la tuvieron muy difícil. But in a message, she heard my father talk about tithing. Pero un día ella escuchó un mensaje de mi papá que hablaba sobre los diezmos. She said, if that works, Y ella dijo, si eso funciona, I'm going to do it. entonces lo voy a hacer. So she started tithing. Así que ella comenzó a diezmar. She said, I don't have money. Dijo, no tengo dinero. So she would take her government subsidies. Así que ella tomaba el alimento que le daba el gobierno. She would cut off a part of the cheese and give it to my father. Cortaba una parte del queso y se la daba a mi papá. She would take and measure out what was a tenth of all the beans she had. Ella contaba una And décima rice parte and all de of todos that. los frijoles, de todo el arroz que tenía. And she would give it to my father. My ella- father would bless it. Y ella se lo entregaba a mi papá lo And my bendecía. father would declare blessing on Y her. mi papá declaraba bendición sobre ella. Look what happened. Y quiero que vean lo que sucedió. Her husband got saved. Su esposo fue salvo He no longer was a drunk. y ya no era atado al alcohol. Her husband got a job with the government. Su esposo logró obtener un trabajo con el gobierno. Became very prosperous in that Se job. volvió un hombre muy próspero. One of the highest men in this city at Uno the de los time. mejor pagados de esta ciudad en aquel Her entonces. boy got healed. Su hijo fue He had sanado. polio before. Él tenía la enfermedad And del God polio. heals him of polio. Y Dios le sanó de esa enfermedad. Every one of her children graduated from college. Cada uno de sus hijos se graduó de la universidad. Two of them are a doctor today. Dos de ellos son doctores. All because Todo she said, I'm going to give God what is God. porque ella decidió, le voy a dar a Dios lo que le And when she gave corresponde a God él. what was Y God, cuando le dio a Dios God lo que said, le I'm going to era bless de él, everything you Dios got. le dijo, voy a bendecir I'm going to todo lo bless que your family. tienes. I'm going to Bendeciré bless tu your children familia, a tus and their hijos, grandchildren. a tus nietos. See, God is a good God. Porque sabes, Dios es un buen Dios. See, you got to learn to be a giver. Pero tenemos que aprender a dar. See, tithing is the minimum you should be doing. Porque sabes, el diezmar es el mínimo que nos corresponde hacer. You should learn how to be a giver. Tienes que aprender a ser alguien generoso, alguien dispuesto a dar. He says in Luke 6:38, Él nos dice en Lucas 6:38, dice, den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida con la que midan a otros, se les medirá a ustedes. he says, give Él nos and it dijo, will be given to you. den y se les dará a ustedes. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Dice, y denlo en una medida abundante, apretada, sacudida y desbordante. That's the kind of blessing I want. Ese es el tipo de bendición que yo quiero de I parte de want Dios. more than the minimum. Yo quiero más que el I mínimo que Él want all tiene the para mí. kingdom of God has Quiero to give. todo lo que el reino de Dios tenga I've para lived all darme. these years, He- over 50 years of He ministry, vivido en estos más de 50 años de ministerio and I've watched God be a great God. y he visto cómo Dios es un gran Dios.
Dios. I've watched God supply all He needs. visto cómo Él suple todas las I've watched necesidades. that I never have been able to outgive God. He visto cómo nunca le puedo dar más a Dios de lo que Él me ha dado a mí. See, I give my tithes to the church. Porque sabes, yo diezmo aquí en la iglesia, I believe that's where it belongs. porque creo que aquí es donde corresponden mis diezmos. And I give offerings to missionaries and to organizations. Y doy ofrendas a diferentes misioneros, diferentes organizaciones. I give into Mexico and to pastors and to leaders. En México doy mucho a pastores, a líderes. I have learned to be a giver. He aprendido a ser alguien dispuesto a dar. It wasn't natural for me. No fue algo natural para mí, I saw my father. pero porque eso fue lo que lo aprendí de mi papá. Growing up, he had 5 boys. Sabes, creciendo, él tuvo 5 hijos. And us boys loved to eat. Y como niños nos encantaba comer. And after church on Sunday, we know, well, we're going to get burgers Y today. los domingos después de la iglesia siempre era, hoy nos tocan hamburguesas. And we talk about the place we're going to go. Y yo y mis hermanos hablábamos de a qué lugar queríamos ir. Back in that day, there was a place that we went to that had 5 burgers for $1. En aquel entonces había un lugar que te daba 5 hamburguesas por $1. My dad was cheap. Y mi papá no gastaba mucho en nosotros. But we went, and those burgers were the best burgers in the world. Pero nosotros íbamos y eran las mejores hamburguesas del mundo. And I'd see somebody come up to my father and start talking to him, and I could tell, uh-oh. Pero en una ocasión siempre yo llegaba a ver a alguien que se acercaba y hablaba con mi papá y decía, uy, no puede ser. My dad would go, what do you Mi need? papá les decía a las personas que se le acercaban, ¿qué necesita? Well, Pastor, I really need $20. Ay, pastor, realmente necesito $20. I need to give it to turn on the lights. Necesito darlo para para apagar la luz en mi casa. I would go, oh no, Y yo decía, oh no, there goes the burgers. ya se fueron las hamburguesas. But my father taught me to give. Pero mi papá a través de esos ejemplos me enseñó a dar. He wasn't afraid to give. Él no tenía miedo de soltar lo que If él there was a tenía. need, Si él veía una and he could necesidad take care of the y need, él tenía para cubrirla, even when he couldn't hardly take care of the aun need. cuando tal vez no tenía él lo suficiente para He would take cubrirla, care of the need. él se aseguraba de cubrirla. Why? He learned to be a ¿Por qué? giver. Porque él aprendió a dar. See, you are blessed. Sabes, tú eres bendecido. I want the shaken down, pressed down, shaken together, and running over offering. Yo quiero esa bendición que sea sacudida, desbordante y que sobreabunde. I want to be so blessed. I want my kids to be blessed. I want my grandchildren to be blessed, and their children to be blessed. Yo quiero ser bendecido, que mis hijas sean bendecidas, mis nietos y los hijos de mis nietos sean bendecidos. You know, I don't know that I really care if I leave them a whole lot of money. Sabes, yo a mí creo que no me interesa mucho dejarles finanzas o mucho I dinero a want to ellos. leave them the blessing of prosperity. Lo que quiero dejarles es la bendición de la prosperidad. I want to leave them the opportunity to be great, Quiero darles la oportunidad de que sean grandiosos, to do great things, que puedan and to be lograr great cosas in grandes all y que ways. sean personas grandes siempre. See, I want my heritage to be in my children and grandchildren and their children. Quiero que la herencia que yo les pueda dejar sea para mis hijas, mis nietos y los nietos de ellos. It doesn't matter how much that money I have in life. What matters is how their hearts are shaped after God. No va a importar cuánto dinero yo les pueda dejar, lo que va a importar es cómo han sido moldeados sus corazones para Dios. This week, Elvis Presley's daughter died. Esta semana falleció la hija de Elvis Presley. I don't say this to be hard on her. Y ahora no le estoy juzgando a ella ni But hablando mal de ella. Elvis Presley had all wealth and fame that you could talk about. Pero Elvis Presley fue una persona que tuvo todo el dinero y toda la fama que te pudieras imaginar. Elvis Presley grew up in an Assembly of God church. Pero Elvis Presley creció en una iglesia de Asambleas de Dios. And there was, when he was in the middle of his career, there was an opportunity for him to surrender all of it to God. Pero llegó un punto en su carrera en el que él tuvo la oportunidad de entregarse por completo a Dios. And his lawyer told him, if you do this, I'll take you to court, take everything away from you. Pero sus abogados le dijeron, si tú haces eso, nos vamos a ir a corte y te vamos a quitar todo lo que tienes. And at that moment in time, he decided to choose fame and fortune over having a life with God. Y en ese entonces él tomó la decisión, decidió la fama y el dinero en lugar de tener una vida con Dios. His only daughter struggled all her life with drugs and Su alcohol. única hija batalló toda su vida con las drogas, con el alcohol. One of his grandsons
killed himself. Uno de sus nietos se suicidó. All this evil that came to his house. Toda esta maldad que tuvo que experimentar Let su me tell you, familia. you may think, I need all this money. Sabes, muchas veces I need to make pensamos, all this for my family. necesito tener este dinero, I need to do generar all of recursos this. para mi familia. I'm telling you, learn to be a giver. Aprende a dar. And God will take all that you have. Y Dios va a tomar He'll todo lo que multiply it tienes, just lo va a like he did H.E.B. multiplicar. Butt. Así como lo hizo con el dueño de H.E.B. And you will find that God will supply you and make you great, but not only you, He'll give it to your children, to your grandchildren, and to their Y children. vas a ver cómo Dios te bendice y va a bendecir no solo a ti, sino a tus hijos, a tus nietos y a los nietos de tus nietos. Learn Pero- to be a giver. Aprende a ser alguien dispuesto a dar. I've learned to be a giver, Yo he aprendido a ser I alguien don't que say está that dispuesto a dar. boastfully. Y no lo digo para sentirme bien yo, but I learned it's much better to give than even to receive. sino que he aprendido que es mucho mejor dar que recibir. But I have been going, this year I went to Mexico. I went there at least 15 plus times. Este año pasado hicimos un recuento y fuimos a México un poco más de 15 veces. I did ministry in Asia Hice- 2 me times. tocó ministrar también en Asia 2 veces. And I go, how in the world was I able to do that? Y yo dije, ¿cómo pudo ser que yo logré hacer todo eso? When you start adding up all the resources and all the money that it took to do what we did this past year. Porque empiezas a hacer la suma de todos los gastos del año del ministerio. I have to fly all the time to wherever I'm going. Porque a donde quiera que yo vaya a hacer ministerio, normalmente tengo que volar. I had to pull him from Torreon to where I was. Y tenía que llevármelo a él en ese entonces de Torreón hasta donde yo estaba. And many times having to buy tickets for him to come to where I Muchas was. veces también eran vuelos lo que él tenía que conseguir para I have a llegar. worship leader that I try to pull everywhere I go. También tengo un líder de alabanza que trato de llevar conmigo donde quiera que voy. And I go, God, how in the world was I able to do all of that? Y yo decía, Dios, ¿cómo pude lograr todo eso? I don't have that kind of money to do it. Yo no tengo esa clase de But every recursos. time we had need and activates a ministry we put under this church. Pero cada vez que el ministerio de Activate, que es ese ministerio de alcance, tenía Every time we necesidad, had need, God supplied. cada vez que hubo necesidad, Every time Dios we lo need to suplió. be in a place in Mexico, God supplied. Cada vez que teníamos que estar en algún lugar en We México, never Dios estaba was proveyendo. short ever. Y nunca nos faltó ni un centavo. How is that possible? Ahora, ¿cómo es eso posible? Because we've learned to give. Es porque hemos aprendido a dar. And because we've learned to give, Y ya que hemos aprendido a God has dar, opened the windows of heaven ahora Dios nos ha abierto las and poured ventanas out de los blessing on cielos us y ha derramado sus bendiciones that sobre nosotros. says, I'll take care of La all the bendición que needs. dice, yo me haré cargo de tus necesidades. Learn to live generously. Aprende a vivir una vida generosa. Look at this. Quiero que vean esto. It says in Proverbs 11:25, Lo dice en Proverbios 11:25. a generous man will prosper. Dice, el que es generoso prosperará. He will refresh others. He who refresh others, he himself will be Y el que refreshed. reanima a otros será reanimado. In 22 of Proverbs, verse 9, Y en Proverbios 22:9 dice, a generous man will himself be blessed, el que es generoso será bendecido, for he shares food with the poor. pues comparte su comida con los pobres. Learn to be generous. Tienes que aprender a ser generoso. I know I've said a lot about my father. Sé que he hablado mucho sobre mi papá. My dad was on his in the last 2 years of his life pretty much unable to really go anywhere, Los hardly. últimos años de la vida de mi padre realmente él no pudo ir a ningún lugar. I went over to his house, Yo en una ocasión fui a su casa and he is taking tracks y él estaba tomando unas pistas. and clipping $5 to that track. Bueno, eran los cassettes, ¿verdad? Que conocemos y les estaba poniendo billetes It's a de very $5. cold night, Era una noche bien fría. and he's having my mom take him around the city Y lo que él le pedía a mi mamá es que lo llevara por la ciudad
to give away these tracts that have $5 to them. y entregaban esos cassettes que llevaban $5 pegados. He said maybe they'll get a cup of coffee or something. Dice, pues a lo mejor les sirve para comprarse un café o And algo. maybe they'll read the tract or throw it in the trash. It Y doesn't matter. tal vez vean lo que viene en esa cinta o tal vez lo tiren a la basura. But I just want to bless people. Dice, pero quiero poder bendecir a las personas. See, we need to have a life that says, I just want to bless people. Sabes, debemos vivir una vida de tal manera que digamos diario, yo quiero poder bendecir a alguien. God's been so good to me. Dios ha sido tan bueno I want conmigo to find somebody to bless. que hoy voy a buscar a alguien para bendecir. You know, we have an offering coming up in a couple of weeks En unas semanas se va a levantar una to ofrenda. expand part of the church. Vamos a hacer una expansión, una remodelación de una parte de la It's going to be iglesia. an opportunity for you to be generous. Y esa va a ser una oportunidad para ser generosos. It's going to be an opportunity for you to take a step of faith Va a ser esa oportunidad para dar un paso de fe and be y generous. ser generosos. He said, a generous man I will prosper. Ya, porque ahí nos acabamos de leer, el que You es need to give generoso an será offering that bendecido. declares, I'm in love with God. Y cuando tú ofrendas a Dios, estás declarando que le amas. And I love God's people. Amo a Dios y amo al I pueblo love de Dios. God's church. Amo la iglesia de Dios. See, in Mark 12:43, En Marcos 12:43 dice la palabra: Jesús llamó a sus discípulos y dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más grande que todos los demás. the lady came with 2 coins Esa fue aquella mujer que llegó con 2 monedas and dropped them into the y offering. los dejó ahí en la ofrenda. And God, Jesus says she gave more than Y everybody Jesús else. dijo: ella dio más que todos los demás. Why would he say such a thing when people were bringing big bags of money and putting it Ahora, there? ¿por qué diría algo así si los demás llegaban con bolsas llenas de monedas? Because he saw her heart. Es porque él vio el corazón de esa mujer. See, it doesn't matter the size of your offering. Sabes, no importa la cantidad de tu ofrenda. Each of us are to do what we should do. That's what the Bible says. Each of us are to do what we are capable of doing. Porque cada uno de nosotros debería dar conforme a nuestras posibilidades. She was capable of giving her all. Ella tuvo la posibilidad de dar todo lo que tenía. And Jesus says she gave more than everybody because her heart was right. Y fue por eso que Jesús dijo: ella dio más And she que gave todos her ustedes, all. porque su corazón estaba haciéndolo con honestidad y dio más que todos los demás. See, all I'm telling you today, Sabes, yo te lo digo el día de hoy. generosity Generosidad. is doing what you feel Holy Spirit prompts you to do Generosidad es hacer lo que sientes que el Espíritu Santo te llama a hacer and give. y realmente dar. Maybe it's the guy on the corner with the sign saying I need help, or a mom on Tal the vez sign es esa says I persona got children. ahí en la autopista que dice ahí con su letrero que te pide ayuda para sus hijos. Or it may be somebody in this room O tal vez puede ser alguien que está aquí en este lugar. that you know is struggling. Alguien que tal vez tú sabes que Or está pasando maybe- por alguna dificultad. Or maybe it's a missionary that needs help. O tal vez algún misionero que necesite Or a ayuda. ministry that needs O help. algún ministerio que necesite ese apoyo. But come generous. Pero yo te invito a que seas generoso. And when you become generous, look at what the results will be. Y cuando logres hacer esa persona generosa, vas a ver los resultados. 2 Corinthians 9:10. Segunda de Corintios 9:10 dice: el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. You will be made rich. Dice ahí que seremos bendecidos, prosperados, Rich ricos in all the areas of your life. en todas las áreas de tu vida. Not just your money, No solo tu dinero, but when we use our money for kingdom, pero cuando aprendemos a disponer de nuestros recursos para el reino, we become rich entonces es cuando somos ricos, beyond our imagination. más de lo que podemos imaginar. Because God takes our gift Porque Dios toma lo que damos and He pours it back into us y Él lo devuelve hacia nosotros, with more. pero nos da aún más de lo que nosotros le dimos. You want to live a life Si blessed? tú quieres vivir una vida de bendición, I've been following Christ with all of my heart since I was 17 years of age. yo he estado siguiendo a Cristo con todo mi corazón desde los 17 años. I'm 69 years old now, Tengo 69 años hoy. and I can tell you, I have never outgiven God.
Y te puedo asegurar que nunca yo le he podido dar más a Dios. I can tell you, my family has been blessed beyond my Y yo expectations. les puedo asegurar, mi familia ha sido bendecida más allá de lo que yo esperaba. God gave me a beautiful wife Dios me dio una hermosa esposa that's put up with me for all these years. que me ha aguantado todos estos años. This year I'll be married to her 49 years. Este año cumplimos 49 años de casados. Gave me 2 wonderful children, El Señor me dio 2 hijas increíbles. both of them in love with God. Ambas aman a Dios. Both of them are doing ministry. Ambas hacen ministerio. He gave me a wonderful son-in-law Me dio un yerno increíble that he's crazy, but he's wonderful. que está medio loco, pero es muy bueno. Amazing man, Es un hombre increíble, incredible. increíble. He's given me 4 grandchildren. Me ha dado 4 nietos That's just the essence of my heart. que ellos ahora son la esencia de mi corazón. He's taken me to over 20 nations. Me ha permitido ir a conocer más de 20 países. And at this moment in time in history, he's poured me out in Y Mexico. en esta temporada de mi vida realmente Él me ha permitido que yo vaya a México. I've lived a great life, Y he podido vivir una gran vida. and I will continue to live a great life Y seguiré viviendo una vida increíble. because everything that I have Porque todo lo que yo tengo is his. le pertenece a Él. When my girls were young, I gave them to God. Cuando mis hijas eran jóvenes, yo se las entregué a Dios. And today, one pastor's here, and one does a work in their Y city. al día de hoy, una de ellas es la pastora aquí en la iglesia y la otra hace un ministerio My para los money niños is de la his. ciudad. Mis finanzas le pertenecen a Él. Everything I own is his. Todo lo que yo tengo, mis posesiones le pertenecen a Él. And before he asks, Incluso antes de que Él me lo pida, my heart towards him is mi yes, corazón para Él, para lo que Él me pida, siempre será que sí. because he is so good. Porque Él es tan bueno. Learn to be a tither. Aprende a ser diezmador. That's the minimum. Eso es lo mínimo, recuerda. Then learn to be a giver. Y cuando aprendas a diezmar, aprende a dar después de And eso. go all the way with him. Y créeme, entrégate por completo al Señor. Learn to be generous. Aprende a ser generoso. Stand with me, please. Pónganse de pie, por favor. I want you to just close your eyes with me. Quiero que cierren sus ojos ahí en su lugar. Father God, Padre Dios, I ask that your blessings be upon these people. pido que tu bendición esté sobre cada una de estas personas, You Señor. said you would bless their coming and their going. Señor, tú has dicho que bendecirías nuestra entrada y nuestra salida. You said you would bless them in the house and in the Padre, marketplace. tú has dicho que los bendecirías en sus hogares, en sus negocios. Father, you declare that you will give us overflow. Padre, declaro que tú vas a bendecirnos de una manera All the sobreabundante. need would be met. Padre, que toda necesidad sea And suplida. Father, I release the blessing of giving, of tithing, giving, and generosity. Y on Padre, yo these declaro people. que sobre ellos depositas esa bendición que hay al dar, al diezmar y al ser May generosos, they Señor. prosper. Padre, que ellos puedan May they be prosperar, blessed in every way. que puedan ser bendecidos en todas las And may áreas, they find the joy that comes from giving to you, que puedan encontrar el gozo que hay en entregártelo todo a ti, Señor. as your word has commanded. Padre, así como lo has dicho en tu palabra. Now bless us this week. Ahora bendícenos en esta Give us an semana, amazing Señor. week. Danos una semana Give us increíble, this Padre. blessed life, Danos una vida bendecida, because the best is yet to Padre, come. porque sabemos que lo mejor está Bless por this venir, church. Señor. Bendice esta iglesia Bless this ministry Bendice este in this room ministerio. right now. en este momento, Señor. May it prosper and grow. Que prospere y que crezca, Padre. In Jesus' En el name, nombre de Jesús. amen. Amén. If you